Shabbat Shalom, que el Señor les bendiga. Les doy la bienvenida aquí a Torah en vivo para celebrar el Shabbat. Y vamos a comenzar, vamos a tomar un momento para entrar en su presencia, para pedir que cada una de nuestras casas se llene de la atmósfera de este día grandioso que es el Shabbat. Amado Yeshua, te doy gracias en esta noche bendita, Señor, donde estamos en tu presencia, Señor, donde venimos, Señor, de Shabbat en Shabbat, Señor, a ser abrazados por tu presencia, Señor, a ser abrazados, Señor, por tu gran presencia, Señor, que está en este día, Señor, porque tú eres el Señor de Shabbat. Amén. Gracias, Padre, porque tú estás aquí. Gracias, Señor. Y yo te pido en esta hora, Señor, que tú ministres a cada uno de tus hijos, Señor, con esta parashá voz, Señor, con tu palabra, Señor, para que tú te reveles a cada uno de nosotros, Señor, para que nos hables de tu amor, de tu misericordia, de tu cuidado, Señor. Y echamos fuera todo temor en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Vamos a continuar con la porción de la Torah. Estamos en el libro de Éxodo. Y el libro de Éxodo, esta parashá tiene por título Bo, que significa entra, ¿no? Entra. Y así como su mismo nombre dice entra, nosotros estamos llamados a salir para entrar a sus fiestas, para entrar a su presencia, para entrar al Shabbat. Esta parashá Bo, que está en hebreo, que eso significa entra, consiste de Éxodo 10:1 al 13:16. También toca el libro del profeta Jeremías 46:13-28, Lucas 2:22 al 24 y el Evangelio de Juan, capítulo 19, 31 al 37. Y vemos que ¿qué nos habla esta parashá Bo? Sabemos que en la mente hebrea nos dice que todo lo que está por suceder, todos los acontecimientos futuros, tienen que ser explicados desde el principio. Si vamos y me acompañan a Isaías 46:10, dice así su palabra: declaro que el Señor mismo hace todo esto, y dice, declarando el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que ha sido hecho. ¿Qué nos quiere decir este verso acá en Isaías 46:10? El mismo Yeshua, el mismo Yahweh, el mismo Padre, el mismo Yeshua antes de ser encarnado, dice en Isaías 46:10 que Él declara el fin desde el principio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el principio? El principio es Bereshit, el principio de la Torah, ¿no? La Torah consta de 5 libros, y empieza por el principio, o por Bereshit, o por Génesis, continúa con Éxodo, continúa con Levíticos, Números y Deuteronomio, y en estos 5 libros está declarado el fin desde el principio. ¿Qué quiere decir este verso que parece un juego de palabras? Que los acontecimientos de los últimos tiempos que están sucediendo a nuestra vista ya han sido declarados en el libro, en los primeros 5 libros de Moisés, o en los libros de la Torá, y más aún todo lo que estamos viviendo y todo lo que vamos a vivir respecto a plagas, respecto a los últimos tiempos, está en el libro de Éxodo. Por eso el Señor dice que todo lo que está por suceder tiene que ser explicado desde el principio. Para entender los últimos tiempos, para entender el libro de Apocalipsis, tenemos que ir al principio. Hay un principio, y dice que todo en la palabra sucede en forma circular. Todo lo que estamos viviendo ahora, qué increíble, porque dice la palabra que Bo nos habla de las 3 últimas plagas con las cuales el Señor golpeó a la nación de Egipto. También sabemos que Egipto es una tipología del sistema mundial, habla del mundo. Todo lo que es fuera del Señor tiene como nombre Egipto. Egipto es el sistema mundial de este mundo. Y hoy en día vivimos una pandemia que el hombre no la puede parar.
hay muchas cosas que el hombre lo ha hecho, que lo han creado, pero todo esto Dios lo ha permitido porque Dios empieza a abrir este libro de Bo y mostrarnos las 10 plagas con las cuales fue Egipto golpeado. Así también en nuestros últimos tiempos, así como ha venido el COVID, así también vendrán los 10 juicios de Dios, al igual que el libro de Éxodo, en el cual estamos, donde vamos a ver cómo el Señor va a usar estas plagas para llamar la atención del mundo. El libro de Éxodo, especialmente el libro que vamos a ver hoy día, que es la continuación de Vaerá, este libro no solamente es un evento histórico, también es una figura profética. El libro de Éxodo es profética, toda la palabra es profética, pero el libro de Éxodo es una figura profética del retorno de nuestro Mesías Yeshua, que incluye la redención que nuestro buen Dios ofrece a su pueblo, que este buen Dios te está ofreciendo en este día con un diseño establecido para que caminemos en sus caminos. Si nosotros vamos al libro de Juan 5, 46 al 47, dice así su palabra: porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Quién está hablando? Yeshua. Dice, pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mi palabra? ¿A qué escritos se está refiriendo el Señor cuando estaba en carne y estaba hablando en el libro de Juan a los 5 libros de Moisés? La palabra nos muestra que el pueblo que conoce a Moisés conocerá al Mesías. Por eso es que en estos últimos tiempos el Señor nos está haciendo retornar al principio. Para los que son nuevos en esta plataforma o no han escuchado este tipo de enseñanza, esta es la enseñanza del mismo Ruach, esta es la enseñanza que es para los últimos tiempos, para que encaje Apocalipsis, que es como un espejo, con el libro de Éxodo, o viceversa. Éxodo y Apocalipsis son paralelos, y si nosotros queremos saber los últimos tiempos están declarados desde el principio a través de este siervo Moisés, que solamente era un vocero de nuestro Señor. Él solamente hablaba y enseñaba a la novia a cómo caminar en el desierto. Hoy en día estas enseñanzas han sido destapadas para que tú y yo caminemos en las directrices de Moisés para saber cuándo viene nuestro Dios, cuándo viene nuestro novio, cuándo viene Yeshua. Por eso dice su palabra que el pueblo que conoce a Moisés conocerá al Mesías. Quizás tú has dicho, pero yo lo conozco. Yo decía eso. Y tenía muchos años en el Señor. Hoy tengo 24 años en el Señor. Pero recién hace como 6 o 7 años que el Señor se me reveló. Sí caminaba en el Shabbat, en las fiestas, pero no se me había revelado. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en los últimos tiempos, cuando nosotros conozcamos a Moisés, vamos a conocer al Mesías, vamos a conocer el tiempo de su venida, porque el pueblo de Yahvé será animado en los últimos tiempos. Que tú estés aquí escuchando esta palabra es porque el mismo Señor está animando a tu espíritu, está convenciéndote de que este es el camino. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos nos va a animar cuando nosotros empecemos a estudiar la Torá desde el principio y como consecuencia vamos a comprender el fin. Nuestro futuro se basa en el principio. Nuestro futuro está en las manos del Señor. Nuestro futuro está escrito en los 5 libros de Moisés. Como les decía, el libro de Apocalipsis es un reflejo del libro de Éxodo. ¿Por qué estudiamos la historia del Éxodo? ¿Por qué estudiamos de año en año? Y nunca es igual. Siempre hay algo que el Señor nos destapa las escrituras, nos saca las vendas de los ojos y podemos ver algo diferente. Como ahora les voy a dar algo que el Señor me lo ha dado. Dice, ¿por qué estudiamos la historia del Éxodo? Porque contiene la revelación del mañana. No es un libro histórico, es un libro profético que tiene como contenido la revelación del mañana. Contiene el diseño de cómo prepararnos para el retorno de nuestro amado Yeshua.
en cada una de las palabras que Moisés ha escrito en estos libros, Egipto es el sistema del mundo y todo aquello que mantiene al pueblo en la esclavitud. Si nos vamos a remontar a la parashá de la semana pasada, ¿cuál era el kit del asunto? Deja salir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me celebre fiesta. Eso mismo va a suceder. Las fiestas están de retorno, los Shabbats están de retorno, las lunas nuevas están de retorno. Por eso es que para algunos creyentes es nuevo, y para los que son nuevos, esto es como que así naciste, con esta revelación que el Señor está trayendo a tu vida. Pero yo era del otro lado, o sea, no tenía esta revelación. Pero dice que el Señor nos habla a nosotros que salgamos de Egipto. Cuando tú escuchas que el Señor te dice, pueblo mío, sal de Egipto, sal de la tierra de idolatría, te está hablando de que salgas del sistema del mundo, donde Egipto se caracteriza por tener esclava a su pueblo. Dios va a hacer lo mismo que hizo con Moisés. Hoy en día, a través de esta pandemia que no está en las plagas, pero es como una advertencia a lo que viene, el Señor nos está haciendo mirar, el hombre trata con las vacunas. Ahora hay una nueva cepa de COVID, ahora hay un contagio mucho mayor, y así el hombre no va a poder arreglar mientras su corazón no se vuelva al Señor. Y hay un llamado de tu Dios que te dice, sal, pueblo mío, de Egipto. Sal y te alumbrará Yeshua. Sal de las tinieblas y levántate tú que duermes entre los muertos, dice la palabra, porque Egipto es ese sistema del mundo, y el Señor quiere que nosotros seamos un pueblo que deje Egipto y que sale para adorar al Rey de Reyes. Hoy día, que es Shabbat, estamos adorando al Rey de Reyes. En Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Miren, qué palabras tan profundas y tan verdaderas. Toda su palabra es verdad. Pero dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Se va a repetir un éxodo nuevamente, pero este es el último éxodo, donde vamos a salir como su pueblo, como ese remanente, a estar para siempre con el Señor. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Dice Eclesiastés, lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Y vamos a ver hoy, con la ayuda del Señor, estas 3 últimas plagas. Y yo me voy a centrar en la plaga de las langostas. Porque si nosotros, quiero que ustedes noten que en estas últimas 3 plagas, cada una se ve como una especie de oscuridad en Egipto. ¿Por qué? Porque cuando las plagas de las tinieblas comienzan, su mismo nombre dice tinieblas. Cuando la plaga de las langostas comenzó, dice que puso como una sombra sobre la faz de la tierra. Había oscuridad. Esa característica tienen 3 grupos de últimas plagas, en donde las langostas cubrieron toda la faz de la tierra. ¿Y qué dice Éxodo? Éxodo 10, verso 4, dice así, en el verso 3 dice, y entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Yahvé, el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Nosotros, cuando estábamos en el mundo, tipo el pueblo hebreo que estaba bajo la tutela de Faraón. Faraón es una tipología del enemigo, de Satanás, del diablo, que tiene atadas a las personas con drogas, alcohol, vicios, etcétera, etcétera. Y el Señor quiere libertar a su pueblo. Aún quizás tú seas un pueblo, pero que estás esclavo en muchas cosas, porque Satanás te tiene cogido ahí, o te tiene esclavo. Pero a la sola voz de nuestro Dios, Él va a tener que dejarte libre. Porque si no nos deja libre, el Señor va a seguir mandando y golpeando con cada plaga. Estas 3 tienen unas características, todas hablan de tinieblas. Y vemos que una vez más se presenta Moisés y Aarón a Faraón.
y le dice, el Dios de los hebreos así ha dicho, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Las 7 plagas pasadas tampoco pudo doblegar su corazón Faraón. Y dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hay un llamado a todo el pueblo del Señor de salir para servirlo. Y dice, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. La langosta tiene 2 connotaciones. Son esos pequeños bichos, ¿no? Como también habla de una tipología con el enemigo. Y eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. Dice, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. ¿Ven? Otra vez oscuridad. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará sus casas y las casas de todos sus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces dice que los siervos de Faraón empezaron a tener una conversación con él. Y le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Tú y yo vamos a ser lazos para los egipcios. Porque vamos a hablar verdad. Porque vamos a hablar una palabra profética. Deja salir a mi pueblo. Sal, pueblo mío, de tanta oscuridad, de tanta tiniebla. Entonces dice que ellos, ¿hasta cuándo será que este hombre sea un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Yahvé su Dios. ¿Acaso no sabemos todavía que Egipto está ya destruido? Y esa es la palabra. El mundo va a quedar casi destruido. Pero tú tienes que saber y pararte en la profecía bíblica del libro de Éxodo, para que cuando pasen estas cosas tu corazón no desmaye, ni decline tu fe, ni niegues al Señor, porque el Señor va a hacer esto nuevamente para que te dejes salir, para que puedas ir al segundo éxodo, a ese éxodo que es la tierra prometida, que es estar siempre con el Señor. Y cuando esto se va acercando al final de los tiempos, las langostas, que son el enemigo, van a cubrir toda la faz de la tierra. Hoy podemos ver homosexualismo, que a lo malo le llaman bueno, podemos ver que todo está permitido. Aún hay naciones que pueden abortar a niños de 9 meses, hay naciones que ya permiten el matrimonio entre 2 hombres, entre 2 mujeres que están con el título de homosexuales. Ese no es el plan de Dios. Eso no es lo que Dios ha estipulado en su palabra. Dios ha creado varón y hembra, los creó, para que se den en matrimonio y para que fructifiquen. De 2 lesbianas o de 2 homosexuales, ¿qué fruto puede haber? Pero en todo esto están esas langostas, están esos demonios que están influenciando en la mente de las personas, para que no piensen como piensa nuestro Yeshua, para que no tengan la mente del Señor, sino la mente del enemigo, que a lo malo, que lo que Dios dice que no, Él dice que está bien. Entonces vemos que el Señor habla de esta plaga también. Y yo quiero decirles a ustedes, ¿podrían ustedes creer que la plaga de las langostas tiene alguna relación con el remanente de Israel? Yo me voy a centrar hoy solamente en esta plaga. En esta parashá Bo, que complementa el relato de la parashá Baeira, de las 10 plagas o los 10 golpes que el Señor le da a la nación de Egipto, o le va a dar, porque yo te quiero hablar proféticamente, que le va a dar al mundo. Esta parashá inicia con el 8º golpe, que es la plaga de las langostas, o arbé, se dice en hebreo. La plaga de estas langostas, ¿no?, nos da un concepto de lo que es en sí una plaga. Aún en ecología, aún en agronomía, hay muchos estudios que se han realizado de cómo se forman los enjambres, cómo se forman estas plagas, los cambios físicos o fisiológicos y los comportamientos que estos pequeños bichos o estas pequeñas langostas
pasan de un estado solitario a un estado gregario. ¿Qué es un estado gregario? Significa que sigue la tendencia de agruparse y procrear y reproducirse rápidamente para que estén con sus iguales. Entonces vemos que estas colonias de insectos se pueden ver también en la Biblia para saber lo que es una plaga. Miren, hoy en día, esta pandemia de este virus, cómo se reproduce tan rápidamente. Esto es como una antesala a lo que está por venir. Lo que está por venir son los 10 juicios que con los cuales Dios va a golpear al mundo. ¿Con qué fin? Número 1, de que su pueblo no tenga otra salida más que levantar sus ojos a los montes y saber que de ahí viene su socorro. Y no apoyarse en el hombre ni en ninguna cosa creada. Dios está llamando la atención del mundo. Dios está diciendo, mírenme a mí. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el mismo que permitió las plagas en el Éxodo, que las puedo parar. Si tú te arrepientes, si tú vuelves a mis caminos, si tú vienes y abrazas mi pacto. Eso es lo que el Señor está dando como un mensaje. Entonces vemos que estas langostas, cuando nosotros las relacionamos con las condiciones climáticas, la temperatura, los vientos, la humedad, van transformándose estas plagas, así como ahora el COVID está mutando, ¿no? Dice, así como las estrategias que el hombre hace para controlar la devastación que sufren muchos países, hoy en día también se ha visto en el 2015, en el 2011, en el 2004 o 2005, este tipo de plagas que son las langostas y que realmente destruyen todo a su paso. Y este es un tema con mucho pan que rebanar, pero hoy quiero decirles que esta plaga tiene mucha riqueza para los últimos tiempos. La plaga de las langostas se convierte como una bisagra entre el golpe anterior de granizo e inmediatamente el otro golpe o la otra plaga que está por llegar inmediatamente, que es la oscuridad. Y los tres tienen que ver con la oscuridad. Quiero que noten que la plaga de las langostas es mencionada 3 veces en el relato de esta plaga. Lo vamos a ver en Éxodo 10:4, Éxodo 10:12 y Éxodo 10:15. ¿Qué dice en Éxodo 10:4? Porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo, he aquí mañana traeré langostas a tu territorio. Dios va a usar a la negación de Egipto, a la negación de Faraón. Él usaba una plaga. Esto se va a volver a repetir, como les decía, pero nosotros no tenemos que temer, porque vamos a ver por qué no tenemos que temer. Número 2, en el verso 5 le dice, y cubrirán la superficie de la tierra, que nadie podrá verla. ¿Ven? Esto nos habla, cubrir la tierra nos habla de oscuridad. El mundo ya vive en oscuridad, pero esta oscuridad va a ir en aumento. Y dice, y también, miren lo que dice el verso 5, y cubrirán la superficie de la tierra, de modo que nadie podrá verla. También comerán el resto de lo que ha escapado, lo que acabo de leer, lo que os ha quedado del granizo, y comerá todo árbol que os crece en el campo. Y en el verso 12 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta. Miren el poder de nuestro Dios. Cuando tú veas que el Señor le dice, extiende tu mano a Moisés, es la mano de Dios a través de Moisés que está haciendo este prodigio, o este golpe, o este juicio a la tierra de Egipto. Dice, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre la tierra de Egipto y devore toda planta de la tierra, todo lo que el granizo ha dejado. Miren, una tras otra. No podían ni respirar, que ya venía la siguiente plaga. Y en el verso 15, mencionando 3 veces en este mismo relato, dice, porque cubrieron la faz de toda la tierra y la tierra se oscureció. ¿Ven? Las langostas van a oscurecer. Las langostas también son una tipología del enemigo. Y él es oscuro, él es negro, él es tinieblas. Él va a traer esta oscuridad. Él es lo opuesto a la luz que es nuestro Yeshua. Y dice, y se comieron, miren,
porque cubrieron la faz de toda la tierra, y la tierra se oscureció, y se comieron toda planta de la tierra, todo el fruto de los árboles que el granizo había dejado. Así que nada verde quedó en el árbol o planta del campo por toda la tierra de Egipto. Cuando nosotros vemos que se refiere al granizo que había caído, previamente se usa la palabra hebrea barak, ¿ya? Pero también utiliza el término hoshech, quizás anunciando el siguiente golpe que vendrá a Egipto, que es la oscuridad. Rápidamente van a desatarse estos juicios, estos últimos, pero al revisar la referencia de granizo vi algo nuevo. Dice la palabra que las langostas se comerían todo lo que hubiera quedado después del granizo que golpeó. ¿Qué es lo que golpeó el granizo? Golpeó toda la hierba del campo, quebró todos los árboles en el campo. Es un granizo grande, es un granizo que tiene un poder destructivo, ¿ya? Y eso dice en Éxodo, mire lo que dice en Éxodo 9:31, porque el lino y la cebada fueron golpeados, ¿no? Pero el trigo y el centeno no fueron golpeados. ¿Por qué? Porque eran tardíos, no era el tiempo, ¿no? Pero Éxodo 9:32 dice, es decir, que aún no habían crecido, estaban en proceso de crecimiento. Y dice que el granizo no había acabado con todo, pero lo poco que había quedado iba a llegar a la langosta, a alimentarse y a arrasar. Entonces, cuando suceda esto, es que viene hambruna a la tierra. Y dice en Éxodo 5:12, una de las palabras que se usa en estos dos versículos para referirse a lo que había dejado el granizo es la palabra shar, y que viene del verbo sherit, ¿no? ¿Y saben qué significa sherit? Esto es lo increíble, remanente. Por eso les decía que las langostas tienen que ver con remanente también. Y dice esta palabra, lo que había dejado el granizo es la palabra shar, y viene del verbo que es la palabra sherit. Sherit significa remanente. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que vendría a comerse la langosta en Egipto sería el remanente de la vegetación. Ustedes han escuchado esa palabra que dice en Joel, lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. Son tres insectos que uno come una parte y lo que deja come el saltón, el revoltón y ¿cómo es? La oruga, el saltón y el revoltón. Así en ese orden. La oruga primero come una parte, el saltón come otra parte y el revoltón termina, no deja nada. Es un mismo principio bíblico que el Señor está usando con estas palabras. Lo que había dejado el granizo, el sha'ar, que deriva del verbo sherit, que es remanente, y eso iba a comerse la langosta en Egipto, el remanente de la vegetación. Pero la palabra shar, que está en Strong, que es la palabra 7604, cuando habla en términos botánicos, es igual a lo que conocemos como un retoño, como un remanente. Inicialmente no estaba segura de dar esto, pues entre los significados que el Strong nos da para esta palabra, no encontraba algo que dé con retoño. Pero en Isaías 37:31 se usa esta palabra sha'ar, y dice así, Isaías 37:31, dice, una vez más, y aquí ya tú tienes que empezar a ver lo profético, una vez más los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces, abajo y arriba darán fruto. Hay un remanente que va a ser salvo en los últimos tiempos. Hay un remanente que no va a negar a su Señor. Hay un remanente que va a estar bien afianzado en su palabra y no se va a mover. Tú tienes, iglesia preciosa, o si eres nuevo, tienes que pararte sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Yeshua. Porque cuando vengan las tempestades, los vientos, la lluvia, las plagas, los juicios, tú sigas creyendo en tu Señor. Que aunque veas todo mal, aunque va a haber días que vamos a estar sin esperanza, tenemos que volver a esa palabra que dice prisioneros de esperanza contra esperanza. No mires la circunstancia,
Mira a tu Señor. No mires tus circunstancias, no camines mirando los problemas, como Pedro caminó sobre las aguas y por mirar sus circunstancias se hundió. No mires, míralo a Él, porque el Señor tiene un remanente guardado. El Señor, así como guardó a su pueblo, así nos va a guardar a nosotros. Por eso es que no tienes que temer. Tu Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él ha guardado a su pueblo hebreo de todas estas plagas, mientras que en Egipto estaba siendo golpeado con 10 golpes, que es una máxima prueba, 10 es totalmente probado hasta la muerte del primogénito, porque tocó totalmente a Faraón, el Señor va a hacer lo que sea para salvarte a ti, para que salgas a celebrar fiesta, a celebrar Shabbat. De eso se trata esto. No tienes que temer. El mundo vive afligido porque no tiene a Dios en su corazón. Y aún los creyentes también se afligen con el COVID. Ayer estaba afligida. Huánuco está siendo duramente golpeado. Muchos amigos, conocidos están muriendo. Y entra un temor. Y si toca a tu familia, y si nos toca a nosotros, pero nos toque o no nos toque, seguiremos declarando que nosotros estamos viviendo bajo sus alas y que plaga no tocará nuestra casa, nuestra morada, nuestra vida. Y si la tocare, tú tienes que estar seguro que vivo o muerto, que perteneces al Señor. De eso tenemos que ocuparnos. No mirar tanto el problema, sino que nuestra alma, nuestro nefesh, nuestro corazón esté bien con el Señor. Hoy día estamos, mañana no, pero ¿dónde vamos a ir si nos toca partir? Porque muchos van a partir, pero que partamos con el Señor. Todos tenemos que partir en algún momento, pero el quid del asunto es que partamos con el Señor. Entonces vemos que dice acá Isaías 37, usa el verbo sha'ar y dice una vez más, los sobrevivientes de la tribu de Judá. Aquí está hablando literalmente de Judá, ¿no? Echarán raíces abajo y arriba y darán fruto. Esto se está cumpliendo desde el año 1948, cuando Judá fue a la tierra que había estado exiliada por 2000 años. Dice, es una simple y concreta descripción de lo que es un retoño. Las plantas se desarrollan y crecen más que los animales, rápidamente, lo que les permite conservar células en sus diferentes órganos, lo que les permite que en muchas especies, como una ramita, que es un esqueje o retoño, podamos sembrarla en las condiciones adecuadas de humedad, temperatura y echar raíces y comience a crecer, producir hojas, flores y llegar a dar fruto, como dice el verso. ¿Cuántos sabemos que esto es una analogía del ser humano? Nosotros estamos llamados, nosotros somos esos retoños. Dice en Isaías que la vara de Isaí ha retoñado, que es Yeshua, ¿no? Él es esa vara. Pero nosotros somos esos pequeños retoños que en el fin de los tiempos, que son estos tiempos, estamos emergiendo, saliendo de un pequeño esqueje. Estamos siendo sembrados, como están sembrados aquí en Torah en vivo, con las condiciones adecuadas de humedad. Humedad, agua, nos habla de la palabra de Dios, de la Torah, de toda la Biblia completa, y esa humedad tiene que llegar a tu tierra, para que ese retoño crezca. Sin la palabra no puedes crecer, entonces tienes que tener una temperatura adecuada para que tú puedas echar raíces. Tú y yo estamos llamados a echar raíces para poder crecer, para poder producir hojas, para poder producir flores y llegar a dar fruto, como dice el verso, para que nosotros podamos dar fruto y fruto en abundancia. Pero dice la palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Ese fruto solamente es si ese esqueje o ese pequeño retoño está sembrado en el árbol verdadero, que es Yeshua. Y con esta langosta, con este granizo que hemos visto, los árboles se habían caído con sus frutos, ¿no? Y eso es lo que el Señor me mostraba. Muchos árboles van a caer. Árbol es una tipología de persona, de hombre. Ustedes han visto esa parábola del ciego que dice, y que el Señor le da la vista y le dice, ¿qué ves? Y le dice, veo a los hombres como árboles.
Ya, el hombre y el árbol son sinónimos en la palabra. Los árboles se habían caído con sus frutos y los cultivos dañados cuando estaban a punto de ser cosechados. Miren, en los últimos tiempos muchos árboles van a caer, pero hay esperanza. Estaban con sus frutos. Y hoy en esta pandemia todos teníamos planes, todos teníamos, yo tenía palabra profética del Señor, la tengo y la sigo creyendo y la sigo esperando, pero como que la pandemia interrumpió todo, pero yo tengo que seguir viendo y creyendo en la palabra del Señor. Entonces dice, han muerto los animales en las plagas anteriores que servían para mantención de los egipcios, pero antes, esto sucedió antes de la llegada de la langosta. Ellos todavía tenían esperanza, como hemos leído, que el trigo y el centeno estaban por crecer, no habían sido tocados. Y aún los árboles caídos, de los árboles caídos, escucha, de los árboles caídos se podían sembrar y recuperar los retoños. Tú eres un árbol. Dice, 7 veces cae el justo y 7 veces es levantado. Cualquier prueba, cualquier dificultad, cualquier miedo, cualquier cosa que estés viviendo, no es tu estación final. Si has caído de tu fe, si has renegado del Señor, si te has quedado sin trabajo, etcétera, etcétera, todo lo que te está trayendo desesperanza, miedo, muerte en el mundo, tú tienes que saber que el Señor te va a levantar, que tú eres un árbol que puede ser plantado, aún de una pequeña rama, que es una pequeña parte de tu vida, puede ser plantado y dar fruto. Y dice, pero al llegar a la langosta, esa esperanza se esfumó para Egipto. No había esperanza, ¿no? El granizo, porque el granizo había golpeado, este granizo es nacá, pero la langosta es ajal, se lo comió todo, porque las langostas ocasionan daños. ¿Qué hacen las langostas? Dice que roen las hojas, las flores, los frutos, las simientes, las cortezas, los brotes de las plantas. No queda nada. Es una plaga devoradora. Es una plaga que viene a devorar al remanente. Esta misma plaga en los últimos tiempos va a querer devorar al remanente. Así como sucede en lo natural con las plantas, va a querer con las personas. Pero ¿saben? Hay más todavía. La palabra sherit, que está en Strong 7611, que tiene su origen en Sha'ar, es una de las acepciones que se refiere a descendencia. Miren la riqueza del hebreo. Y cuando revisamos el verso de la plaga de las langostas, es precisamente en esta octava plaga donde Moisés tiene que luchar con el faraón para que deje salir a todos. Veamos lo que dice Éxodo 10:9. Dice, Moisés respondió, ¿no? Cuando Faraón los llama, les dice en el verso 8, Dios, ¿quiénes son los que han de ir? ¿Ves? No quería dejar a todos, o sea, dime quiénes van contigo, Aarón, y contigo, Moisés. Y ahí empieza una lucha, y esa lucha se va a volver a repetir en los últimos tiempos. Dice en Éxodo 10:9, Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños. Predícale a tus niños, que estudien, que escuchen la Torah, mañana el Zoom de niños, el Zoom de jóvenes. Tú, padre de familia, tienes la potestad de sentar a tus hijos, de instruirlos en la palabra de Dios, para que ellos estén firmes en los últimos tiempos. Ellos son la generación del mañana. Dice Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos y con nuestros hijos adolescentes y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Yahvé. Hay una fiesta a la salida de Egipto. Hay una fiesta que nos está esperando. Por eso también ensayamos. El Shabbat es una fiesta. Las 7 fiestas del Señor las ensayamos, porque esa es nuestra libertad. Las fiestas, o esta menorá que está aquí, con sus 7 brazos, es el mapa de ruta de la novia. Empieza a caminar en sus Shabbat, en sus fiestas, en sus lunas nuevas, para que cuando sea el tiempo nosotros podamos salir a celebrar la fiesta. Estamos por tener la fiesta en nuestros próximos meses, marzo, abril. Tenemos la fiesta de Pesaj, con la cual comienza, que también habla de panes y levadura esto, y vienen de 3 las fiestas.
pero no voy a hablar de eso, pero de eso se trata. Lee esta para allá. Dice, esta octava plaga es la que hace que Moisés pelee, negocie con Faraón, pero esta negociación quiere decir que no va a dejar nada. La salvación es para ti y para tu casa. Entonces dice la palabra, mientras los egipcios estaban al borde del abismo, a las puertas que la plaga de la langosta llegara a devorar incluso el remanente de su esperanza y recuperar su agricultura, así estaban los israelitas luchando por salir. Es solo en esta plaga que Yahvé le dice a Moisés, lo hice para que puedas contarle a tus hijos, a tus nietos, la dureza con la que traté a Egipto y las señales que realicé entre ellos, así sabrán que yo soy el Señor. Esta es una palabra que está en Éxodo 10:2. El Señor va a hacer esto en los últimos tiempos, va a tratar duramente al mundo con plagas, inundaciones, terremotos, etcétera, etcétera, para traer, para que veamos cómo el hombre no se arrepiente. El hombre tiene un corazón duro y vemos que todo esto es una señal de que nos está hablando de que Él es el Señor de señores, que Él presidió el diluvio, que Él preside los terremotos, que Él preside los cambios climáticos. El hombre no tiene potestad sobre eso. Yahvé, pero en medio de todo esto, nuestro Yahvé, nuestro Yeshua, nuestro Padre amoroso, estaba guardando el remanente de su pueblo. ¿Ven? La misma palabra de su pueblo en Gosén. Y a los retoños con todo el potencial. ¿Ven? Retoño con todo su potencial para llegar a formar la nación de Israel. Israel es una nación innumerable, incontable, como la arena del mar, como las estrellas, como el polvo, no se puede contar. Y en los últimos tiempos Dios va a permitir que salgan los incontables, que sepan su identidad y que formen la nación de Israel de los últimos tiempos, conformada de niños, de jóvenes, de ancianos, de hijas y de hijos, con sus familias, dice, y que puedan ser libres por el mismo Señor. Así nos guardará el Señor, y esto ha sido declarado en el principio. No tienes que temer, iglesia. Tú no tienes que temer a todo lo que está sucediendo. Tienes que guardarte, tienes que ponerte la mascarilla, guardar tu distancia, pero no temer. El temor echa lazo. El temor no viene del Señor. Ser un remanente no es ser un grupo pequeño. Nosotros somos un pequeño remanente en palabra de vida, que el Señor ha profetizado que vamos a multiplicarnos, y sí lo creo. Ayer tuve un sueño donde veía también la iglesia llena veía como desiguales, niños, grandes, ancianos, así se veía, adolescentes, y el Señor animándome a mí también. No es fácil cambiar de una iglesia a un lugar. Yo feliz le he abierto mi casa al Señor hasta cuando Él quiera, porque pronto también nos vamos a mudar, ¿no? Ser un remanente no es ser un pequeño grupo indefenso, ¿no? Es todo lo contrario. El remanente es un retoño que tiene el potencial de echar raíces, tiene el potencial de nutrirse, tiene el potencial de fortalecerse. Aprovecha bien el tiempo en tu casa, nútrete, fortalécete, afírmate para que puedas crecer, para que tú puedas, así como ese pequeño retoño pueda brotar hojas, pueda comenzar a fortalecer sus ramas, a florecer y llegar a dar fruto. Ese fruto que va a alimentar a muchos en medio de los procesos que se encuentran. Tú y yo somos ese retoño que estamos siendo procesados en estos últimos tiempos. El mundo te necesita. Los efraínes nos van a necesitar. Van a requerir de esos retoños fuertes, fortalecidos, nutridos, para poder dar lo que nosotros tenemos. Tú puedes ser ese árbol. Los árboles son como personas. Tú puedes ser un árbol fuerte, no solo que da fruto para consumirlo ya. Muchos años he vivido que dando, y ya consumida, a veces llegaba cansada, agotada. Pero Dios renueva las fuerzas. Dios lo va a hacer contigo, así como lo ha hecho conmigo. Y este árbol fuerte, ¿saben para qué sirve? ¿Saben para qué vas a servir? Ahora voy a hacer una analogía entre el árbol y nosotros.
Tú puedes ser ese árbol, un árbol fuerte que tiene que dar fruto para que otros puedan comer de ese fruto. Tú puedes ser un árbol fuerte que dé sombra a aquel que está agobiado por el sol candente. Ese sol habla de las pruebas que va a vivir el mundo, las pruebas que van a vivir otros hermanos, otros bebitos en la fe. Entonces tú tienes que ser ese árbol que sirve de sombra al agobiado, ese árbol que regula la caída de la lluvia. Miren, un árbol que le va a dar al bebito lo que necesita, al un poquito más grande le vas a dar un poco más y un poco más, como el bebé que come leche, papilla y comida sólida. Entonces, para que reciba suavemente esa lluvia que viene, para que reciba suavemente la palabra que es como lluvia y vaya a lo profundo de su tierra y puedas tú ser que les da a medida de lo que Dios quiere darle a su pueblo. ¿Para qué? Para que no se ahoguen, no se inunden. El árbol fuerte ofrece sus ramas para hacer nido y habitación de ellos. Tú tienes que ser ese árbol que puedan otros hacer su nido y ser habitación para muchos. Pero lo más importante para terminar es que su fruto no solo alimenta, sino que da semilla para hacer simiente, para hacer esperma, para hacer lo que dice la palabra. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. ¿Qué pasa con la semilla? Para terminar, veamos un paralelo entre nosotros nuevamente. Esta semilla cae del árbol naturalmente como fruto. Primero cae el fruto, o a veces también es cogido por los animales y es comida por los animales. Pero para ser comida por un animal tiene que ser desgajada, pelada, mientras el animal se alimenta del fruto. Muchas veces hay animales que se comen la pepa, ¿no? Y es procesada con todos los jugos gástricos y todo ese proceso. Y finalmente el animal se aleja de ese árbol y lo defeca. Terrible. Pero los tratos en nuestras vidas se parecen a alguien que es devorado, a alguien que es pelado. Muchas veces mi vida ha sido pelada, criticada, etcétera, etcétera. He pasado mis procesos, seguiré pasando mis procesos. Y el Señor te aleja del árbol y te defeca como una semilla. Y después, ¿qué pasa? Esta semilla nuevamente encuentra un poco de tierra donde es sembrada y nuevamente vuelve a crecer. Aquí se cumple lo que dice la palabra: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Déjate procesar por el Señor. Así como el Señor tuvo cuidado de su pueblo en las plagas, así va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Esto es lo que nosotros tenemos que saber respecto a las plagas. Lo estamos viviendo ahora, pero tú tienes que saber que tu Dios está llamando la atención del mundo y que tu Dios te va a guardar hasta el fin. Que el Señor te bendiga. Shabbat Shalom.